生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 51 al 55. Está bien luchar juntos, declaró Thor, sonriendo a Steve y a los comandos aulladores desde el otro lado de la mesa. Pero hay algo que tienen que hacer con nosotros. ¿Qué es eso?, preguntó Steve. Toma un trago, respondió Thor, levantando una jarra con una sonrisa traviesa. Y más tarde esa noche, el cuartel improvisado bullía de risas, historias y tintineo de copas. Peggy Carter entró en la habitación con un llamativo vestido rojo, y todas las cabezas en el pasillo se giraron, excepto Thor, quien parecía completamente impasible. Su físico asgardiano lo hacía más resistente al alcohol que estaba noqueando rápidamente a sus camaradas. Steve, a pesar de su mayor tolerancia, se tambaleaba un poco. Peggy negó con la cabeza. ¿No puedes dejarme salvar un poco las apariencias? Thor levantó las manos con inocencia. Culpen a estos tipos. Insistieron en desafiarme, dijo, señalando a los comandos inconscientes que lo rodeaban. Estaba acostumbrado a beber cerveza asgardiana a raudales. ¿Acaso este grupo de mortales creía tener alguna posibilidad? Steve no había querido participar, pues solía ser un buen tipo que evitaba la bebida. Pero Bucky lo convenció, y una copa llevó a otra. En fin, dijo Peggy, Howard tiene equipo nuevo para ustedes dos. Deberían echarle un vistazo mañana. Se giró hacia Thor con una ceja levantada. ¿Y tú, podrías dejar de presumir? Thor sonrió con suficiencia, captando su mirada. ¿A qué viene esa mirada, señorita Carter? ¿Piensa invitarme a bailar? Se cruzó de brazos. Quizás cuando termine la guerra. Entonces es una promesa. Cuando termine la guerra, iremos a bailar, dijo Thor con seguridad, sintiendo cada centímetro del príncipe asgardiano. ¿Qué era una promesa más para él? Y a la mañana siguiente, Thor y Steve llegaron al taller de Howard, aún con los efectos de la celebración de la noche anterior. Howard le mostró a Steve una serie de escudos avanzados que había diseñado, pero la mirada de Steve se posó en un escudo sencillo y robusto que se adaptaba a su estilo de lucha. Mientras tanto, Thor se dedicaba a equiparse con diversas armas de fuego de alta tecnología, alcanzando una potencia de fuego casi ilimitada. Todos los presentes habían visto la habilidad de Thor para usar una ametralladora Gatling con la precisión de un rifle de francotirador, y coincidieron unánimemente en que posiblemente era el mejor tirador que jamás habían conocido. Originalmente, Thor le había pedido a Howard que fabricara un martillo de vibranio inspirado en el Mjolnir. Pero tras la firme objeción de Peggy, ya que ver a Thor blandiendo una pistola y un martillo era poco convencional, descartó la idea a regañadientes. Pero entonces Steve probó el martillo. En cuanto lo cogió, lo sintió natural en su agarre. De hecho, parecía casi tan entusiasmado con el martillo como con su nuevo escudo. Con su fiel escudo en una mano y el martillo en la otra, Steve parecía el héroe que algún día podría enfrentarse a Thanos. Aunque carecía del poder del rayo, su configuración sin duda presagiaba la leyenda en la que se convertiría. Señor Stark, gracias por el nuevo equipo, dijo Thor mientras le daba una palmada en la espalda a Howard. Yo también tengo un regalo para usted. ¿Ah? Howard arqueó una ceja. Bueno, si se trata de presentarme a alguna jovencita guapa, podría interesarme, respondió con una sonrisa burlona. Incluso Steve, normalmente ajeno a todo, no pudo evitar notar la extraña forma en que Peggy observaba a Thor, y Howard, como siempre, no pudo resistirse a darle un codazo. Thor rió entre dientes, dándole a Howard una palmadita en el hombro y un abrazo. No hace falta, dijo. Considera esto como mi muestra de amistad de Asgard. Un regalo que agradecerás en el futuro. Howard puso los ojos en blanco, entre divertido y escéptico. La confianza de Thor era inigualable, pero su don misterioso resultó ser realmente valioso. Durante el abrazo, Thor deslizó discretamente una pequeña jeringa en el bolsillo de Howard.
contenía una versión mejorada del suero extremis, una fórmula que le otorgaría a Howard mayor fuerza, mayor regeneración y una curación acelerada. Los efectos de este don no se harían evidentes hasta décadas después, pero un día le salvaría la vida. Goteo. El sistema de misiones sonó en la mente de Thor. Felicidades, anfitrión. Misión secreto eterno, rama 2, completada. Salva a Howard Stark y evita su muerte a manos del soldado del invierno. Thor notó que solo quedaba una rama. Sospechaba que tenía algo que ver con el líder de Hydra, Cráneo Rojo. Y en los días siguientes, los comandos aulladores pasaron a la ofensiva, derribando las fortalezas de Hydra por toda Europa. Se desplazaron de fábrica en fábrica, destruyendo los depósitos de armas, laboratorios y bases del enemigo. Sus victorias se volvieron cada día más legendarias. Armado con su escudo y el nuevo martillo, el Capitán América se volvió casi imparable. No solo derrotó a Hydra, sino que la desmanteló, a menudo eliminando escuadrones enteros él solo. Su reputación como el soldado definitivo se extendió y se convirtió en un faro de esperanza para las fuerzas aliadas. Cuando el Capitán América arrojó su escudo indestructible y levantó su poderoso martillo, las fuerzas del mal supieron que debían rendirse o correr el riesgo de ser aplastadas. Fracasos. Esta palabra se había convertido en el estribillo constante de Cráneo Rojo. Las bases de Hydra caían una a una ante los comandos aulladores, por muy fortificadas que estuvieran. Cada vez, las defensas se desmoronaban bajo los implacables ataques. Había enviado refuerzos para aplastar a este supuesto escuadrón de élite, solo para verlos regresar derrotados. Una de sus bases más fortificadas incluso había sido violada tras el impacto de un rayo que atravesó sus sistemas de energía en una noche lluviosa. El impacto fue sospechosamente preciso, como si hubiera sido dirigido por la ira de un dios. Estamos a punto de lanzar una operación que sacudirá el mundo, le gruñó Cráneo Rojo al Dr. Sola. Y nos frena a un idiota con escudo y un cobarde que se esconde tras él, disparando desde las sombras. El Dr. Sola intentó defenderse. Puedo crear armas. Pero controlar el campo de batalla, eso escapa a mi experiencia. Y en cuanto al cobarde, ha demostrado ser más formidable que el Capitán América. Un oficial entró, visiblemente conmocionado. Señor, me temo que y luchamos hasta el último hombre. La furia de Cráneo Rojo estalló y disparó al oficial con un movimiento rápido. Claramente, no lo hiciste. Volviéndose hacia el Dr. Sola, espetó. Elimínalos. O pagarás el precio. El rostro del Dr. Sola se puso pálido, sabiendo que las amenazas de Cráneo Rojo nunca estaban vacías. Y finalmente, los comandos aulladores recibieron información sobre un importante tren de Hydra que transportaba armas a través de las montañas nevadas. Sin saberlo, era una trampa. Desesperado por salvar su vida, el Dr. Sola decidió plantar cara. Mientras los comandos avanzaban, Steve y Bucky se encontraron separados por una puerta metálica controlada por Sola. Mientras tanto, Thor estaba aislado en otro coche, rodeado por un escuadrón de soldados de Hydra, protegidos por una gruesa armadura de aleación, casi invulnerable al armamento estándar. Bueno, parece que vinieron preparados para mí, murmuró Thor, mirando la cámara de seguridad. ¿Pero quién dijo que solo sé disparar? Con una sonrisa burlona, apuntó su pistola, sacando las cámaras en rápida sucesión, cortando la mirada atenta de Sola. En otra parte del tren, Bucky levantó su escudo para bloquear una ráfaga de energía, pero un potente impacto lo envió volando hacia atrás por la puerta del vagón. Logró agarrarse a una barandilla desmoronada, colgando precariamente sobre el abismo nevado. Al ver a su amigo en peligro, Steve se abrió paso hasta Bucky, extendiendo la mano frenéticamente. Bucky. Toma mi mano. Bucky estiró el brazo, pero antes de poder agarrar la mano de Steve, la barandilla cedió y se desplomó en el abismo. Bucky. Momentos después, Thor entró al auto, arrastrando al Dr. Sola detrás de él, solo para encontrar a Steve arrodillado en el suelo, con los puños apretados mientras trataba de contener su dolor.
Y el destino quiso que el talento del Dr. Sola no pasara desapercibido para los políticos estadounidenses, quienes rápidamente lograron su deserción. Thor, sin embargo, no tenía ningún interés en la política. La pérdida de Bucky afectó profundamente a Steve, quien transformó su dolor en acción, liderando a los comandos aulladores en una serie de brutales asaltos contra las fortalezas restantes de Hydra. Tras semanas de ataques implacables, finalmente localizaron la base de Cráneo Rojo. Los comandos lanzaron un asalto total. Las fuerzas de Hydra se replegaron mientras Cráneo Rojo intentaba escapar desesperadamente con el Tesseracto, dirigiéndose hacia un enorme bombardero. Su objetivo: la ciudad de Nueva York. Thor, Peggy y el resto de los comandos detuvieron a los refuerzos de Hydra mientras Steve perseguía a Cráneo Rojo, cargando contra el bombardero y enfrentándolo para un enfrentamiento final. Incluso armado con el Tesseracto, Cráneo Rojo no fue rival para el Capitán América, quien rápidamente lo dominó con su martillo y escudo. Desesperado, Cráneo Rojo intentó controlar el poder del Tesseracto, pero su energía aumentó sin control, consumiéndolo en un destello cegador antes de desaparecer de la vista. Steve corrió a la cabina, solo para darse cuenta de que el piloto automático había fijado el bombardero rumbo a Nueva York. Al carecer de la habilidad para anularlo, su única opción era estrellar el avión manualmente. Tras informar la situación al cuartel general, conectó el comunicador con Thor. Para entonces, las fuerzas de Hydra habían sido neutralizadas, y Peggy estaba junto a Thor, escuchando en silencio. ¿Ya lo has decidido?, preguntó Thor. Quizás podamos contactar a Ward. Quizá conozca otra forma. Steve negó con la cabeza, con voz firme pero resuelta. No hay tiempo. Si no lo desmonto ahora, hay demasiadas vidas en peligro. Esta es mi elección. Thor guardó silencio, reprimiendo sus emociones. Sabía que este momento llegaría, pero afrontarlo fue más difícil de lo esperado. ¿Algún último deseo?, preguntó con la voz cargada de sentimiento. Steve sonrió con tristeza. No, la verdad es que no. Ojalá pudiera ver el día en que se gane la guerra. Y quizás a Bucky, una vez más, habrá otro momento, algún día. Las palabras de Thor se fueron apagando mientras Peggy observaba en silencio, con la mirada firme e inquebrantable mientras escuchaba su intercambio final. Steve bajó la palanca de aterrizaje, preparándose para el descenso. Al estrellarse en las aguas heladas, el bombardero desapareció bajo las olas, quedando inmóvil bajo capas de nieve y hielo. La señal se desvaneció. Thor se quedó inmóvil un instante antes de ponerse de pie de repente. ¿A dónde vas?, le gritó Peggy Carter. Thor se giró, encontrando su mirada, pero sin ofrecer respuesta mientras subía a un avión de combate cercano. Sin inmutarse, Peggy apretó la mandíbula, avanzó y se sentó como copiloto. Volaron en silencio. Y en el extremo norte de Alaska, a solo unos cientos de kilómetros de donde el Capitán América se había hundido, Thor y Peggy aterrizaron cerca del mar helado. Thor permaneció en silencio, con la mirada fija en el horizonte infinito, mientras Peggy lo observaba, con la mente acelerada. Finalmente, habló. ¿No tienes nada que decirme? ¿O simplemente me lo has estado ocultando todo? El rostro de Thor cambió al mirarla. ¿Qué crees que sabes? La mirada de Peggy era seria, su voz firme. Has estado ocultando algo. Investigué un poco. Donald Blake no existía antes de que aparecieras aquí. Es como si hubieras surgido de la nada. Ella insistió, con un tono cada vez más seguro. Te hiciste amiga de Steve rápidamente, casi deliberadamente. A juzgar por tu forma de actuar, no eres de las que se desviven por los demás a menos que sepas algo. Quizás ya sabías que se convertiría en el Capitán América. La expresión de Thor se ensombreció, pero ella continuó. Cuando Bucky cayó, no parecías tan afectado. Creo que es porque sabías que el sargento Barnes no se había ido de verdad. Y eso no es todo. Sabías que Howard algún día tendría un hijo, y de alguna manera, incluso sabes cómo será. Thor apretó la mandíbula. Eran detalles que la mayoría de la gente no habría notado. Ella era realmente la mejor agente que había conocido. Entonces, ¿y lo has adivinado todo?, preguntó.
La voz de Peggy se suavizó. Al principio, no. Parecía imposible. Pero un día, estaba leyendo un documento sobre la teoría de la relatividad, y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta, sus ojos se encontraron con los de él, brillando de determinación. Viajes en el tiempo. Existe, ¿verdad? Thor guardó silencio un buen rato antes de responder. Existe. El rostro de Peggy se iluminó de asombro. Así que es verdad. Eres del futuro, por eso has mantenido las distancias todo este tiempo, ¿no? Thor asintió. No puedo quedarme en esta era, Peggy. Vine aquí con un propósito, y cuando se cumpla, tendré que regresar, a más de 60 años en el futuro. No puedo permitirme dejar mucho de mí aquí. El rostro de Peggy se suavizó, y una pizca de tristeza rompió su calma. 60 años. Es toda una vida, Thor, una vida que no veré. Se acercó más, con la mirada intensa. Pero ¿y si te digo que podría esperarte? Esperaría 60 años si eso significara volver a verte. Lentamente, ella se inclinó hacia él, y aunque Thor dudó, no se apartó. ¿Y la guerra se ganará, no? Preguntó con voz suave. Sí, respondió. La victoria está cerca. Donald Blake, no es tu verdadero nombre, ¿verdad? ¿Quién eres? Thor Odinson. Los ojos de Peggy brillaron con una media sonrisa. ¿Como un dios mitológico? Soy yo, respondió con voz sincera. ¿Te lo puedes creer? Ella lo observó y luego sonrió. Después de hoy, me lo creería casi todo. No esperaba enamorarme de una leyenda viviente. Thor metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña jeringa. Este es un suero fortalecedor de mi época. No es tan potente como el suero del supersoldado, pero te ayudará a sanar más rápido si alguna vez te lastimas. Le administró el suero y, cuando Peggy empezó a responder, un rugido repentino partió el aire. El rostro de Thor se tornó serio. Con cuidado, guió a Peggy hacia un lado y luego dio un paso adelante con expresión feroz. Con un pensamiento, su uniforme militar brilló y cambió, transformándose en una armadura oscura y reluciente adornada con una capa roja ondeante. En un instante, la verdadera armadura de batalla de Thor quedó expuesta. Los ojos de Peggy se abrieron de par en par, sorprendida, incapaz de apartar la mirada. Antes de que pudiera hablar, Thor vio una notificación que apareció en su mente. Actualización de la misión. Se ha activado un tercer objetivo en la serie Secreto Eterno. DIM. Felicitaciones al anfitrión por descubrir la misión Secreto Eterno. Completa todas las ramas para completar la misión. Rama 1. Completada. Rama 2. Completada. Rama 3. Evita que Supergiant tome el Tesseract y mátala. En ese momento, Thor finalmente comprendió la clave para reparar la línea temporal. El destino del Capitán América o el futuro de Howard Stark eran insignificantes en comparación. No era esencial que los abordara directamente. Los verdaderos ejes de la línea temporal son la supergigante y el Tesseracto. Sin el Tesseracto, la Capitana Marvel nunca aparecería, la iniciativa Vengadores no existiría y la humanidad retrasaría el contacto con civilizaciones alienígenas más de una década. No es de extrañar que solo hubiera 4 miembros de la Orden Negra bajo el mando de Thanos. Resultó que Supergiant había muerto en la Tierra en la década de 1940. De repente, una figura se acercó. Una mujer de complexión alta y delgada, pero con un rostro aún menos agradable que el de Bonnie Mau. ¿Quién eres? Preguntó Supergigante, observándolo con recelo. Aunque llevaba armadura, emanaba un poder que nunca antes había sentido en ningún oponente. Una peculiar ola de energía se dividió en dos. Una parte se dirigió hacia Thor, mientras que la otra se movió silenciosamente en dirección a Peggy Carter. Crack. Un rayo cegador surgió a su alrededor, disipando instantáneamente la energía de Supergiant. Ni se te ocurra usar tus trucos de control mental, se burló Thor. No tienes ninguna posibilidad. En realidad, apenas le importó este supuesto explorador de Thanos. Ya he vencido al mismísimo Thanos. ¿Quién te crees que eres?
Supergigante palideció al darse cuenta de que la fuerza espiritual de Thor la superaba con creces. Apretando los dientes, invocó su psicoquinesis, transformándola en una larga lanza y la lanzó hacia él. ¡Van! Los golpes cargados de rayos impactaron la punta de la lanza, rompiéndola al instante y avanzando con una fuerza imparable. ¡Ah! Gritó Supergigante mientras volaba hacia atrás y aterrizaba a más de 10 metros de distancia. Miró a Thor con horror. Al ver que la situación se volvía desesperada, desató otra ráfaga de energía dirigida directamente a Peggy Carter y luego se giró para escapar en la dirección opuesta. Thor se colocó rápidamente frente a Peggy, destrozando la bola de energía con facilidad. Supergigante no estaba ni cerca de su nivel. Ningún general de la Orden Negra podía igualarlo. Ella simplemente se estaba ofreciendo en bandeja de plata. Mientras él evitara su control mental, sería una presa fácil. Se escapa. Gritó Peggy, todavía conmocionada por la escena, pero confiando en Thor. Supergigante había subido a un avión desconocido, intentando escapar. No llegará lejos. La mirada de Thor se agudizó al levantar la mano hacia el cielo. Un rayo se disparó entre las nubes y, de repente, los vientos rugieron. Peggy nunca había visto algo así. Nubes negras se arremolinaban en el cielo, los truenos resonaban con más fuerza que nunca, y parecía que el cielo entero estaba a punto de derrumbarse. En el horizonte, un rayo cegador atravesó el cielo y se dirigió hacia el avión con una fuerza destructiva. Supergigante, aún conmocionada, vio un destello repentino en el cielo. Antes de que pudiera reaccionar, el rayo impactó su avión. ¡No! Su grito de terror se interrumpió cuando el avión fue envuelto en un rayo y reducido instantáneamente a cenizas. ¡Din! Felicitaciones al anfitrión por completar Secreto Eterno, Rama 3. Evita que Supergiant tome el Tesseracto y mátala. ¡Din! Misión completada. El Secreto Eterno ya está completo. Recompensa. Inmortalidad. ¡Din! Misión de reparación de la línea de tiempo completada. El anfitrión regresará en 10 minutos. Por favor, prepárense para el transporte. Advertencia. El anfitrión no puede traer ningún ser vivo al futuro. Intentarlo resultará en una desactivación forzada. Te vas, ¿verdad? Susurró Peggy Carter con los ojos llenos de tristeza. Thor asintió. Sí, solo quedan 10 minutos. Los dos se sentaron en silencio uno al lado del otro, mirando el sol ocultarse en el horizonte. Para entonces, seguiré viva, ¿verdad? Preguntó Peggy, con la voz apenas por encima de un susurro. Sí, nos volveremos a ver, la tranquilizó Thor, y luego se volvió hacia ella con repentina seriedad. Pero hay algunas cosas que debes recordar. Primero, en este siglo, no le reveles mi verdadera identidad a nadie, ni siquiera a Howard. Sé que guardarás este secreto. Solo diles que me fui por cualquier razón que se te ocurra. Y retírate pronto. La mirada de Thor se endureció. Con el Dr. Sola ya en sus filas, era inevitable que Shield se viera comprometida por Hydra. Si Peggy se quedaba demasiado tiempo, como una de las fundadoras, sería un objetivo, igual que Howard Stark. Peggy asintió. Aunque no lo entendía del todo, confiaba plenamente en Thor. Además, y todavía me debes un baile, dijo de repente, con la voz más suave. Después de que termine la guerra, bueno, supongo que tendremos que esperar hasta el próximo siglo, respondió con una pequeña y triste sonrisa. ¿Cuándo te volveré a ver? Espera hasta que venga a buscarte, prometió Thor. En ese momento, apareció una notificación inesperada del sistema. ¡Ding! Felicidades. Has activado la misión del Capitán América. El Pacto del Siglo. Recompensa. Al completarla, dominio del baile. Objetivo de la misión. En el nuevo siglo, invitar a Peggy Carter a un baile. La calidez del momento pareció fugaz, cuando una luz verde comenzó a rodear a Thor. Usa la habilidad. Inmortalidad en el objetivo, Peggy Carter. Peggy observó, desconsolada, cómo Thor desaparecía, dejando solo un espacio vacío a su lado. Cerró los ojos y las lágrimas corrieron por sus mejillas.
La perspectiva de esperar más de medio siglo parecía insoportablemente sombría. Tras un largo silencio, finalmente levantó el comunicador. He localizado una pista de un tesseracto, está en el extremo norte de Alaska, cerca de mis coordenadas actuales. El Capitán América se estrelló y desapareció. Numerosos agentes de Hydra intentaron apoderarse del tesseracto, pero fracasaron. El Capitán Black cayó al mar durante la escaramuza, y también desapareció. Los años pasaron y en poco tiempo la guerra terminó. En memoria de Steve y Black, los comandos aulladores hicieron un brindis en honor a sus antiguos líderes. Howard Stark continuó buscando el tesseracto, impertérrito incluso sin su señal energética como guía. Sin embargo, peinar la vasta y gélida extensión del océano Ártico en busca de dos personas era como encontrar una aguja en un pajar. Con el tiempo, Peggy pareció aceptar su dolor. El coronel Phillips le entregó el expediente oficial de jubilación de Donald Black, y ella se quedó mirando la foto un buen rato, absorta en sus pensamientos. Una noche de 1991 Howard Stark conducía solo a casa, irritable. Solo quería un lugar tranquilo para ordenar sus pensamientos. Ese molesto Black había predicho algo así una vez. Su propio hijo era aún más imprudente que él en su juventud. Un playboy cuya reputación, a sus 20 años, ya había eclipsado la suya. Mientras conducía, el coche de Howard de repente perdió el control y se estrelló contra un árbol. Un brazo metálico lo sacó del accidente. Al levantar la vista, Howard abrió los ojos de par en par, sorprendido. «¿Sargento Barnes?» Pero su respuesta fue un fuerte puñetazo en la cara, y luego otro. Los golpes fueron incesantes hasta que la oscuridad lo envolvió. Una vez confirmada la muerte del objetivo, Bucky fingió la escena del accidente y desapareció entre las sombras. Aproximadamente media hora después, los dedos del cadáver se crisparon. Desde entonces, Howard se sentía atormentado por una extraña sensación de pérdida de memoria. Incluso si apareciera alguien a quien creía perdido, no podía evitar la sensación de que parecería demasiado joven. Pero la terrible experiencia lo cambió para siempre. Finalmente, decidió dar un paso atrás. Le entregó el control de la empresa a Tony y se refugió en la sombra. En 2005, en el santuario Kamartag, el anciano estaba lanzando un poderoso hechizo cuando un hechicero irrumpió repentinamente en la habitación. Hechicero supremo. Caecilius nos ha traicionado. La anciana se estremeció, desconcentrándose momentáneamente. Intentó rápidamente estabilizar el hechizo, pero el breve lapsus fue suficiente para causar un efecto imprevisto. Thor, quien estaba a punto de regresar con precisión, se encontró ligeramente desincronizado en el tiempo y el espacio. Mirando alrededor hacia el entorno oscuro y desconocido, Thor dejó escapar un suspiro de exasperación. Anciano, hechicero distraído, y no me extraña que terminaras siendo derrotado por una simple daga. Final del capítulo.